a tener bastante importancia, ¿verdad? A constituirse monopolios de actividades bien importantes del país, ¿sí? Y que esto permitió al gobierno norteamericano también entrometerse, va a tener injerencia para poner y quitar presidentes, ¿sí? Entonces, obviamente, en esta siguiente etapa, o sea, que empieza con el gobierno de don Manuel Estrada Cabrera, ¿sí? La dictadura de los 22 años, ¿verdad? Que va a abarcar de 1898 hasta 1920, ¿sí? Entonces, don Manuel Estrada Cabrera se va a caracterizar porque su gobierno va a conceder grandes, eh, importantes, ¿verdad? Eh, privilegios a dos empresas, ¿verdad? Que van a ser la United Fruit Company, ¿verdad? La UFCO, la frutera, y también a la IRCA, ¿sí? La International Railways of Central America, que son, eh, digamos, la frutera, que va a ser quien compra el banano y lo comercializa en Estados Unidos, ¿verdad? Y la IRCA, que va a ser la empresa que se contrata para la construcción de un tramo de ferrocarril bastante pequeño, ¿verdad? Que va a ser el tramo de la ciudad de Guatemala para el rancho en Zacapa, ¿sí? Y a partir de la cual, digamos, esta carrera va a suscribir convenios con estas dos empresas que van a ser bastante beneficiosos para estas, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a explicar. Ah, muy bien, sí se escucha bien. Ok, bien. Vamos a continuar. Bueno, entonces, bueno, y también hay una marca de ropa, ¿verdad? La Banana Republic, que toma ese nombre. Pero en fin, bueno. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del contexto externo, ¿verdad? ¿Qué va a estar sucediendo mientras se está desarrollando el gobierno, ¿verdad? De don Manuel Estrada Cabrera. Entonces, que dijimos que abarcó hasta 1920, ¿verdad? Entonces, en 1910 empieza la Revolución Mexicana, que es una revolución en donde va a haber bastante participación campesina, ¿verdad? Y se exige pues que los campesinos también sean parte de la nación, ¿verdad? Que sean tomados en cuenta, ¿sí? Que necesitan educación, ¿verdad? Y participar eh, económica y políticamente también, ¿verdad? A ver. Ok, aquí viene Andrés. Va. La revolución va a durar 10 años y el tiempo. Entonces, resultado de esta revolución, se promulga la Constitución de 1917, que inaugura una tradición distinta en el constitucionalismo, que es la del constitucionalismo social, ¿verdad? Entonces, este tipo de constitucionalismo va a ampliar los derechos, ya no se va a hablar solo de derechos individuales, sino que también se va a hablar del derecho a la libre organización, de una jornada laboral justa, del derecho a la huelga. Ajá. Entonces, van a ser temas bien importantes, ¿verdad? Y que van a modificar a partir de ahí, van a ir siendo, las sociedades van a ir peleando, ¿verdad? Como para ir incluyendo estos derechos, ¿no? En constituciones de las demás naciones, ¿verdad? Triunfa la Revolución Rusa en 1917, o sea, una nación campesina, pobre, atrasada, ¿verdad? Que contradecía lo que Marx había investigado, ¿verdad? Lo que Marx pensaba que se podía, el pronóstico de Carlos Marx, ¿verdad? Acerca de qué iban a hacer los obreros, ¿verdad? En sociedades llenas de fábricas, ¿verdad? Industrializadas que iban a dar, a crear, ¿no? En un proyecto revolucionario. Y entonces esto va a tener implicaciones importantes porque va a ser la primera experiencia del socialismo ya en la práctica, ¿verdad? Implementada, que va a desplazar a los zares, ¿verdad? Y al grupo cercano a las familias, eh, digamos, de familias aristócratas, ¿verdad? Para implantar un modelo que se suponía diera paso a mejores condiciones, ¿verdad? Para la sociedad en general. Entonces, este va a ser todo un acontecimiento, ¿verdad? Y mientras avanza más, va a tener, digamos, mayor influencia, ¿verdad? En lo ideológico, ¿sí? Se va a ir conociendo más acerca de esta propuesta y los incipientes grupos, digamos, sindicatos que estaban conformados por algunos obreros
por artesanos también, ¿verdad? Se van a ir acercando también a conocer estas ideas y se van a ir también, se va a plantear que se funden partidos comunistas y en fin, ¿verdad? Entonces, esta influencia también va a tener un impacto importante en Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Igualmente, pues se desarrolla la Primera Guerra Mundial, que va a estar en Europa, ¿verdad? Pero que va a posicionar a Estados Unidos como una potencia bien importante, ¿verdad? Cuando concluye esta guerra. Ok, entonces, entre las medidas de reforma que podemos mencionar, ¿verdad? Que fueron promulgadas, ¿verdad? Y negociadas por don Manuel Estrada Cabrera con estas empresas, podemos mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, la United Fruit Company, a ellos Estrada Cabrera les concede, ¿verdad? El monopolio para el transporte de los productos de exportación, ¿verdad? O sea, la frutera tenía su flota blanca, ¿verdad? En unos barcos que tenían también sistema de refrigeración. Entonces, podían trasladar el café, ¿verdad? Pero también el banano. O sea, el café durante esta etapa va a seguir siendo el principal producto de exportación en Guatemala. Pero el banano, que ya se empezaba a producir, empieza a tener bastante demanda, ¿verdad? Y entonces, en Estados Unidos, digamos que te ponen de moda, ¿verdad? Este producto. Y entonces la United Fruit Company venía a Guatemala, a toda Centroamérica, ¿verdad? Países donde se cultiva el banano, compraba y lo llevaba para su país, ¿verdad? Allá lo revendía, ¿verdad? Pero lo que va a empezar a negociar esta Cabrera con la empresa, con esta empresa, va a ser no solo le vamos a vender a ellos ese producto, sino que también el traslado, ¿verdad? En sus barcos hacia Estados Unidos y otros países, ¿verdad? De las exportaciones. Bueno, esto por un lado. Luego, con la IRCA, ¿verdad? Que es la empresa que es contratada para construir este tramo de ferrocarril que mencionábamos. Fíjense, esta Cabrera va a negociar y dice uno, puchica, ¿en qué condiciones estaría? ¿O qué beneficios tan grandes le dieron a cambio de esto, verdad? A él y a su gabinete, porque resulta que el contrato suscrito con la IRCA establecía que a cambio de que construyeran ese tramo que abarcaba alrededor de 100 kilómetros, ¿verdad? Se les entregaba durante 99 años Puerto Barrios con sus muelles, sus bodegas, así como también la línea del ferrocarril existente, ¿no? Hasta el momento, para que la IRCA la administrara, ¿sí? Y que al terminar el contrato, pues sí, ya se le iban a devolver al Estado de Guatemala, pero vendida. Ajá. Entonces, imagínense qué gran beneficio para nosotros, ¿va? Entonces, se preguntó uno, bueno, entonces, ¿qué había detrás de todo esto, verdad? De estos acuerdos tan serviles, ¿sí? Y a cambio de esto, en un primer momento, se les obsequia tierras que van a estar ubicadas en Izabal, ¿verdad? Y que van a pasar, que van a estar a la par, ¿verdad? De donde van pasando de la ruta del ferrocarril, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que estas empresas pues también se vuelvan productores, ¿no? De banano, ¿sí? Y también van a tener ellos estrategias, ¿verdad? La United Fruit Company, para despojar a los garífunas vecinos, ¿sí? De ahí en Izabal, quitarles sus tierras, bueno, primero ofrecerles dinero a cambio de él, y si no, pues despojarlos, ¿verdad? Para ir ampliando su reino bananero, ¿verdad? Y sus posesiones, ¿no? Entonces, como vamos a ver aquí, por ejemplo, Miguel Ángel Asturias en su novela El Papa Verde explica parte de esos mecanismos que eran utilizados para despojar a los garífunas, ¿verdad? Para expulsarlos de sus tierras. Entonces dice, sí, yo digo que los particulares venden a ojos cerrados y se les paga a buen precio. Son tierras que no valen mayor cosa, pantano, monte, mucha culebra, plaga, calentura. Pero habrá que ofrecerles bonito, dice, ¿verdad? Más de lo que cuestan, porque para ellos significan el pedazo en que nacieron, lo que heredaron de sus padres y del que no van a querer salir, si no se les alucina con el montón de pisto por delante. Y entonces, mire, aquí ya es cuando los garífunas no aceptaron, ¿verdad? La gente, el pueblo no quiere vender. Entonces dice, tendremos que proceder. El progreso exige que desalojen las tierras para que los señores las hagan producir al máximo. Y salientito o dejandito el pellejo, mano dura sin contemplaciones.
La familia de mulatos se agarró con todos sus hijos al terrenito sembrado de guineo, pero fue inútil. Los arrancaron, los pisotearon, los despedazaron. Se agarró al rancho, pero fue inútil. El rancho ardió con trapos, santos y herramientas. Se aferró a la ceniza, pero fue inútil. Una veintena de energúmenos al mando de un capataz de pelo colorado los expulsó a latigazos. Los mestizos resistían. Dulce es la tierra donde uno nace. Entonces, bueno, de esta forma pues fueron ampliando sus posesiones, ¿verdad? En Izabal. Y posteriormente también adquirieron tierras en el área de Tiquizate y en Escuintla, ¿verdad? Ok, entonces aquí vemos unas fotos de estas plantaciones. Pues aquí pasaba el tren, ¿verdad? Qué beneficioso para ellos, solo cargar, ¿verdad? Su producto. Y también eso hacía que sus tierras tuvieran más plusvalía, ¿no? Bueno, y pues las casas donde estaban los encargados de la plantación, ¿verdad? Que eran la gente de la UFCO. Bueno, entonces don Manuel Estrada Cabrera, ¿alguien sabe cuál era la profesión de don Manuel? Hola, hola, no sé si se me fue la señal, a ver. Está bien conectada la computadora. No, licenciada, todo está bien. ¿Era abogado, licenciada? Era abogado. Político y abogado, ¿verdad, licenciada? Así es, entonces fíjense ustedes. Y una dictadura de 22 años, ¿verdad? Como vamos a ver, este señor era de mucho cuidado. Entonces, como vamos a ver, o sea, realmente el conocimiento de las leyes da mucho poder, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Tener siempre los pies sobre la tierra. Bueno. Carmen, no sé si ya se escucha mejor. Ahorita estoy viendo su mensaje ahí. Bueno, ok. Entonces, don Manuel, ¿verdad? Como le decían, ¿verdad? Estaba Cabrera. Pues él llega a ser presidente, fíjense que por pura suerte, ¿va? Porque él era el ministro de Gobernación de don José María Reina Barrios, Reinita, y él fue asesinado, ¿sí? Y pues en ese momento la Constitución establecía la figura de los designados, ¿verdad? Que para sustituir al presidente. Y el primer designado era el ministro de Gobernación, ¿no? Le correspondía a don Manuel, quien no era, digamos, muy conocido, ¿verdad? Y el Congreso, pues como que no quería mucho nombrarlo, ¿verdad? Pero pues como él conocía la ley y sus derechos, pues se exigió y se plantó y dijo, no, a mí me corresponde, ¿verdad? Y entonces lo nombran, ¿verdad? Como presidente interino y luego se convoca a elecciones y él triunfa en la elección. Y ya se queda por 22 años, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que tenía una personalidad demasiado fuerte, ¿verdad? Va a ser una persona que va a gobernar, así que con el látigo, ¿verdad? Conocido como el tirano ilustrado, porque don Manuel era muy, digamos, muy aficionado, él admiraba mucho a la diosa Minerva, ¿verdad? La diosa de la sabiduría, entonces se organizaban eventos en donde los estudiantes marchaban, ¿verdad? Y le hacían honores al presidente. También se hacían colectas, ¿verdad? Para construir templos de Minerva en muchos departamentos, ¿verdad? La gente para quedar bien con el dictador. Asimismo, fíjense que para poder tener controlada la población y saber qué se decía de él, qué estaban haciendo, ¿verdad? Y evitar que hubiera gente que pudiera ser alborotadora, ¿verdad? O que pudiera buscar hablar de cuestiones, digamos, subversivas, ¿verdad? Y lo que va a suceder durante el régimen de don Manuel es que se va a generar un ambiente de mucha sospecha y de control, ¿verdad? O sea, mucha gente eran orejas, ¿verdad? Como se decía comúnmente, ¿verdad? Espías. Y estaban por todos lados. Aparte de que tenía una policía secreta, porque andaban por ahí espiando a todo el mundo, también mucha gente dentro de la población se prestaba para pasar información, ¿verdad? O sea, como para quedar bien con los policías o con el señor presidente, porque esto representaba que no se iba a meter con ellos o que podían obtener algún favor, ¿verdad? Entonces buscaban quedar bien. Entonces, por todos lados había, ¿verdad? Orejas era una situación muy fea,
porque imaginémonos, ¿verdad? O sea, no se podía decir nada en contra del señor presidente, ¿verdad? Porque le iba a parar usted a la penitenciaría central y a que lo interrogaban y también torturado, ¿verdad? Entonces, esto era una cuestión muy seria, ¿sí? Imagínense, y en Guatemala que somos tan dados a los chistes y así, ¿verdad? Porque a reírnos tanto de nuestra desgracia, ¿verdad? Entonces, había bastante control, ¿verdad? Y digamos, un clima mucho de delación, ¿verdad? Decir, ay, mira, aquel fulanito se rió del presidente, se burló a que es una persona tal y en fin. Entonces, y como relata Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? En el señor presidente, hasta mujeres, ¿verdad? Se llevan a una señora con su bebé y ahí la están torturando y el bebé ahí, pobrecito, sin tener que comer, en fin. Entonces, sucedían situaciones muy, muy tremendas, ¿no? Según él, para mantener controlada la situación, ¿verdad? Bueno, se militariza la educación también, ¿verdad? En esa época se van a nombrar los directores de escuelas, de institutos, van a ser oficiales del ejército. Los jóvenes estudiantes van a estar clasificados, ¿verdad? Por soldado, cabo y sargento. También se van a aplicar castigos, ¿verdad? Amonestaciones, como una especie de calabozo, ¿verdad? Donde se decía, bueno, aquí se va a quedar varias horas, pues, porque va a quedar... porque cometió ciertas faltas, ¿verdad? La universidad también es militarizada y le cambia el nombre, ¿verdad? La Universidad Estrada Cabrera. Entonces, obviamente todas estas situaciones después se van a ir volteando en contra de don Manuel, ¿verdad? Bueno. Pues por aquí vemos, ¿verdad? Los templos de Minerva, ¿sí? También se erigían arcos, ¿verdad? En la entrada de los pueblos para recibir, ¿verdad? Al señor presidente. En estas actividades que eran para festejar a la juventud estudiosa, ¿verdad? Aquí vemos a la gente de la capital, ¿verdad? Esperando ahí el desfile, ¿sí? A presenciar el desfile, con sus mejores galas, ¿verdad? Su ropa de domingo, ¿sí? Aquí las señoras, los señores. Que bueno, se volvió una tradición, ¿verdad? Pero bueno, como todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Se le terminó la buena vida a don Manuel Estrada Cabrera. Fíjense que se habían ido acumulando, digamos, el descontento, ¿verdad? Primero tanta represión, tanto control, ¿no? Esto pues iba hartando, ¿sí? Además, también la actitud servil que tenía frente a estas empresas norteamericanas, ¿verdad? Todos esos privilegios en detrimento del país, ¿verdad? Luego, en 1900, a finales de 1917, principios del 18, se dieron varios terremotos que afectaron a la capital, o sea, la capital, perdón, quedó en escombros. Y resulta que la recuperación, la reconstrucción era muy lenta. Y el país había recibido buenas donaciones internacionales. Entonces, ¿qué estaba pasando, verdad? Bueno, además de esto, fíjense que llega también la gripe española a Guatemala. En principios de 1918, murió mucha gente en Occidente, ¿verdad? Entonces, tuvo que también, digamos, combatir esto. Y en 1919 se empieza a reunir un grupo de gente que podía considerarse como muy opuesta o muy que estaba en choque, ¿verdad? Porque se reúnen representantes de obreros y artesanos con políticos conservadores, o sea, gente que era de las familias de abolengo, ¿verdad? A los que les llamaban chancles. También representantes de los estudiantes de la universidad, ¿verdad? Entonces, se empiezan a reunir. Ellos arman un movimiento para derrocar a Estrada Cabrera, pero obviamente para evitar, digamos, que se corriera el rumor, empiezan a hablar así públicamente de que quieren formar un partido político que defiende, digamos, la Unión Centroamericana y que quiere conmemorar eventos como el 15 de septiembre, ¿verdad? El centenario de la independencia, ¿verdad? Y en fin, entonces se presentan, digamos que no reflejan, ¿verdad?, las intenciones reales. Pues este grupo entonces se va a ir constituyendo como partido político ya para 1920, ¿sí?
Y fíjense que empiezan a buscar bastantes aliados, porque hay un obispo que empieza a predicar en la iglesia de San Francisco, ¿verdad? En contra del presidente. Uh-huh. En fin, que lo apresan y así, pero digamos que el mensaje desde la iglesia va transmitiéndose, ¿verdad?, a la población. En marzo de 1920, este movimiento unionista, que así se llamaba esta organización, también así se le conoce como Partido Unionista o Movimiento Unionista, ¿sí? Entonces, convocan una manifestación para agradecerle al Congreso que promulgaron un decreto de unidad centroamericana, ¿va? Y entonces, se supone que iba a salir la manifestación, salió de la sede del partido en la zona 1 y para el Congreso, ¿va? Y la idea era que se iban a dirigir también hasta, ¿cómo es que se llamaba? El Hospital de Convalecientes, Doña Joaquina, que estaba ahí donde está ahorita el Ministerio de Educación, ahí en la zona 10. Uh-huh. Era un hospital que tenía el nombre de la mamá de Manuel Estrada Cabrera. Pero resulta que pues hubo gente infiltrada, ¿verdad? Y entonces hubo disturbios. También el presidente ordenó a la policía que disparara a los manifestantes. Entonces fue una cosa muy fea, que demostró la intransigencia, como que evidenció mucho más la intransigencia del presidente, ¿sí? Y pues hubo censura de parte de la comunidad internacional, ¿verdad? Lo criticaron, dijeron que no, de Estados Unidos expresó, ¿verdad?, que no quería tener nada que ver con este señor, y en fin, se fueron distanciando de él, ¿verdad?, porque no les convenía, ya era muy mala imagen la que tenía. Y entonces, a partir de esto, los unionistas organizaron una protesta, ¿verdad? O sea, van a llegar enfrente y se van a parar enfrente del Congreso, ¿verdad?, el 8 de abril de ese año, exigiendo que se declarara interdicto a don Manuel, ¿verdad? Entonces, y el argumento pues ya está viejito, ya está chocho, ya no le atina, ¿verdad? Entonces ya no, ya hay que sacarlo, ¿verdad?, de circulación, ¿sí? Imagínense, entonces hasta llevaron a un comité integrado por médicos para analizar, ¿verdad?, la personalidad del dictador y todo el asunto, y decir, no, este señor no está en posesión, ¿verdad?, en plena posesión de sus funciones, ¿verdad? Entonces, él ya no está bien. Uh-huh. Entonces hay que declararlo incapaz. El Congreso, al ver que realmente esta manifestación no se disolvía, ¿verdad?, era como que, bueno, hasta que o lo declaran, ¿verdad?, que aquí no nos vamos. Y entonces, pues, emiten el decreto 1022, ¿verdad?, del 8 de abril de ese año. Y lo que va a suceder después va a ser bien interesante, ¿va? O sea, esta cuestión se conoce, digamos, como la Semana Trágica, ¿verdad? Estos eventos que empiezan desde que se declara incapaz a don Manuel, ¿verdad? Porque lo que va a hacer Estrada Cabrera cuando se entera de esta situación es que se va a ir para su casa en la finca La Palma, ahí donde está ahorita el estadio Doroteo Guamuch, y pues desde ahí va a empezar a bombardear, ¿va? Con gente que es afín a él, que lo defiende todavía. Bombardear para el Fuerte San José, ¿verdad? Y desde Matamoros también lo estaban apoyando. Entonces bombardeaban para la finca El Zapote y en fin, va para la capital. Entonces, finalmente se rinde, ¿verdad?, esta Cabrera. Bueno, aquí vemos unos obreros, ¿verdad?, que ahí consiguieron armas y desde el Fuerte San José están disparando, ¿va?, hacia la casa de esta Cabrera. Entonces, se rinde, va don Manuel, y entonces ya lo mandan, ya se va para su casa Shela, y allí pues va a permanecer bajo prisión domiciliar hasta que fallece, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, ya estando fuera, ¿verdad?, quedando fuera don Manuel Estrada Cabrera, entonces el Congreso nombra al señor Carlos Herrera y Luna, conocido como el azucarero. Él era el diputado que representaba al departamento de Cotzumalguapa. Uh-huh. Entonces, y fíjense que este señor era conservador, ¿verdad? Lo curioso de todo este movimiento encabezado por los unionistas es que dos sectores bastante que podían estar
peleando, digamos, se unen, ¿verdad? Buscando la democracia. Y dentro de estos, pues, un grupo de políticos que son conservadores, ¿verdad? Entonces, y van a impulsar, y bueno, que ya rechazan que esos gobiernos liberales se desgastaron, ya, digamos, esas dictaduras, ¿verdad? Ya quedaron obsoletas, ¿verdad? Y se necesitan cambios. Y se promueve durante el gobierno de don Carlos Herrera una importante reforma constitucional, ¿verdad? Que como vamos a ver, establece derechos que van a ser bien importantes, ¿verdad? Por primera vez. Entonces se habla de derechos laborales como el derecho a la libre organización, a la huelga, a una jornada de 8 horas, ¿verdad? Derechos de la mujer trabajadora, del niño trabajador. Se habla por primera vez de la autonomía de la universidad, ¿sí? Y también autonomía para las municipalidades, además de que prohíbe la reelección y reduce el periodo de gobierno. Lo que va a suceder es que, bueno, estas reformas obviamente no van a gustar a los políticos cabreristas, pero tampoco a Estados Unidos, ¿sí? Quienes ya estaban molestos porque don Carlos Herrera no quiso renovar contratos importantes, concesiones importantes que había hecho Estrada Cabrera a la United Fruit Company, ¿verdad? En las márgenes del río Motagua, ¿verdad? Entonces, por esto, pues se organiza un golpe de Estado, derrocan a don Carlos Herrera, ¿verdad? En 1921. Y entonces, pues, hay un regreso, ¿verdad? Digamos, a la situación en la que se tenía, ¿verdad? Durante Estrada Cabrera. Quien le va a dar el golpe de Estado va a ser don José María Orellana, el señor que aparece en el billete de un quetzal, ¿verdad? Rapadura, su apodo era Rapadura. Y pues él aprueba otra vez las concesiones a la frutera y en fin, ¿verdad? Restablece pues ahí en buenos términos, ¿verdad? La relación con Estados Unidos y derogan estas reformas, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengamos algún comentario sobre Estrada Cabrera, alguna duda. Déjame hacer un poquito rápido. Oh, claro, licenciada. No, licenciada. No, licenciada, gracias. Bueno, entonces sigamos. Les comento que hoy terminamos el contenido para el examen final, para el segundo parcial. Y el viernes en la clase vamos a tener el repaso, porque ya en la próxima semana, como los exámenes son ya vienen, ¿verdad? Para el lunes, entonces no vamos a poder tener clase, ¿verdad? Entonces, sí, hoy terminamos contenido de examen y el viernes es repaso, ¿verdad? Para que estén pendientes. Vamos a llegar hasta Ubico, hasta el capítulo 18. Hasta el capítulo de gobiernos liberales. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, después de Estrada Cabrera, pues pasan varios gobiernos, ¿verdad? Y de don Carlos Herrera. Entonces, en 1931 es electo don Jorge Ubico Castañeda. Fíjense que para ubicar un poquito, ¿verdad? El contexto internacional en el que va a empezar a gobernar, en el que es electo, ¿verdad? Jorge Ubico, ¿verdad? En 1929 se da una crisis en Estados Unidos, perdón, que va a impactar a todo el mundo, ¿sí? Fíjense que, y entonces Guatemala no era la excepción, ¿verdad? En Estados Unidos esa crisis del 29 empieza porque la bolsa de Wall Street quiebra, ¿verdad? Truena. Uh-huh. Y fíjense que es interesante ver ese proceso porque Estados Unidos, su economía, después de la Primera Guerra quedó bastante bien, ¿verdad? Es una potencia económica importante, ¿va? No solo política. Y lo que va a hacer la población, no solo las empresas y los ciudadanos, ¿no? Todos los personas comunes y corrientes, es que empiezan a ubicar que invertir en la bolsa, comprar acciones, es una buena inversión, ¿verdad? Porque cuando las acciones suben, ellos reciben una buena ganancia.
Y esto se va a poner de moda, ¿va? Y lo que va a suceder es que empiezan a comprar acciones en la bolsa, a gastar, digamos, hasta sus ahorros, y llegan al colmo de pedir préstamos en el banco. Uh-huh. Entonces, va a suceder que hay mucha especulación. ¿Ah? ¿Por qué? O sea, yo pido los préstamos, no importa, los tengo que pagar y tengo que pagar los intereses, pero yo me voy a reponer aquí, ¿verdad? Con las acciones, porque van a subir. Pero como todo el mundo hizo lo mismo, entonces llega un momento en el que truena la bolsa y empiezan a caer los precios, pero estrepitosamente, ¿va? Aunque quieran vender, ¿quién compra, verdad? O venden a un precio muy bajo, por centavos, casi centavos. Esto lo que hace también es entonces se pasan llevando de largo también el sistema bancario, ¿va? Los bancos también tronaron. Y esto trajo consigo desempleo, mucha miseria, ¿verdad? Entonces, el país se vino abajo. Y obviamente, pues, afectó también, ¿verdad? Porque ya no tenía tanta capacidad de compra, ya no va a demandar tanto el banano, el café, ¿verdad? Igualmente, países europeos que se venían recuperando de la Primera Guerra y, en fin, ahí iban, ¿verdad? Entonces, tampoco era que hubiera, digamos, mucha capacidad de compra, ¿sí? Y esto nos va a afectar bastante, ¿verdad? Caen los precios del café, ya no hay demanda. Entonces, obviamente, la economía también está muy mal, ¿verdad? Derivado de estas situaciones. Otra cuestión también era que como había tenido tanto auge el café, ¿verdad? Como principal producto de exportación, los finqueros motivaban solamente el cultivo del café, ¿sí? Y iban expandiendo sus tierras, ¿verdad? Y solo para cultivo de café. Pero el maíz, arroz, frijol, esas cosas se exportaban. Entonces se tuvo que empezar a fomentar que aquí también se cultivaran esos productos. Imagínense cómo estaba la situación de terrible, ¿verdad? Todo se quería enfocar solo en la exportación. Entonces, la situación económica estaba muy mal aquí en Guatemala también, ¿verdad? Entonces, en ese entonces se pensó que Ubico era una figura adecuada, ¿verdad? Para poder, digamos, recuperar la economía del país. Ubico era un militar que tenía fama de ser buen administrador y también de ser mano dura, ¿verdad? Entonces decía, bueno, este nos conviene. Él había sido gobernador de Retauleu, también de Cobán, y pues ahí había demostrado, ¿verdad? Digamos, sus capacidades. Y por eso dice Estados Unidos muy bien, este sí nos conviene, este va a ser nuestro gallo, ¿va? Y se presenta a la elección apoyado por los partidos liberal y progresista que se unen, ¿verdad? Y entonces va a ser candidato único. Ubico era conocido por la población también porque había sido candidato en 1926 y ahí había perdido, ¿va? Entonces gana. En este entonces sí, pues dijeron, bueno, esta es la pieza adecuada, ¿verdad? Para continuar con nuestra labor, digamos, y la relación que tenía Estados Unidos con nosotros, igualmente para los finqueros, era beneficioso, ¿verdad? Que fuera Ubico. Entonces, esa es considerada la tercera dictadura liberal, ¿verdad? Entonces, para hablar un poco de las fobias, ¿verdad? De don Jorge Ubico, del 5, ¿va? Como ese era su apodo. Entonces, había personajes, ¿va? A los que les temía o que rechazaba, ¿verdad? Y entonces podemos mencionar, por ejemplo, los comunistas, ¿verdad? Fíjense que, bueno, la revolución rusa iba avanzando, ¿sí? O sea, había triunfado en el 17, pero aquí ya tenía 14 años y continuaba, ¿verdad? Entonces, esto daba miedo, ¿va? Decir como que ya en Guatemala se había fundado el Partido Comunista en 1922, pero tenía muy pocos seguidores, ¿verdad? No tenía más de 100 seguidores. Pero fíjense que en 1932, cabal un año después que toma posesión Jorge Ubico, resulta que en El Salvador, aquí nuestro vecino, se organizó un movimiento en el que participó el Partido Comunista de ellos, ¿verdad? Y también campesinos, obreros, y en el que mataron a policías, soldados y algunas personas también de la élite, ¿verdad? Económica. Entonces, esto generó una reacción bien fuerte de parte del Estado salvadoreño, ¿va?
se lanzaron a matar, digamos, gente que era sospechosa de haber participado. Entonces, mataron de 20 a 30,000 personas. O sea, fue una cuestión tremenda. Dice que arrasaron, ¿verdad?, realmente con su país. Y esto para decir, bueno, nosotros tenemos el control y miren los que les puede suceder, ¿no? Entonces, si Ubico ya tenía muchas sospechas y así le caía mal, ¿verdad?, todo lo que pudiera hacer que era comunista, entonces así como que lo que va a hacer en Guatemala es que se va a empezar a publicar, ¿verdad? Ay, perdón. Aquí tengo mi libro. Se van a empezar a emitir publicaciones en la Gaceta de la Policía, por ejemplo, que era un periódico que ellos sacaban, y en otros periódicos nacionales, inventando cosas, sí, desinformando acerca de algunos líderes obreros que eran vistos como sospechosos, ajá, también integrantes de ese débil Partido Comunista, ¿verdad? Uh-huh. Y todo esto para justificar que los iban a meter presos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces los empiezan a perseguir, los meten presos, van a la penitenciaría donde van a ser torturados, ¿sí? Entonces, por aquí tenía yo un párrafo. A ver. Sí, aquí está. Entonces dice, don Antonio, a ver, hablando de Antonio Bando Sánchez, que era un líder obrero, ¿verdad?, muy conocido, carpintero, ¿verdad?, su profesión. Dice, había sido nombrado alto comisario y gran maestro de la estepa en el Soviet de Guatemala por el Kremlin, dice. De este modo, cientos fueron arrestados entre revelaciones sensacionalistas entrelazadas con tonos racistas. Hubo casa, dice, reveló la policía, donde la cocinera, el chofer, una china y un jardinero estuvieron enrolados en el comunismo, siendo los llamados a abrir las puertas y tomar parte en las violaciones, degollina y robos el día del movimiento general. A un negro sirviente se le encontró encima algo en forma de herramientas para introducirse al dormitorio de dos de las más bellas muchachas de la alta sociedad guatemalteca y fueron incautadas las sogas destinadas al ahorcamiento de un ricachón y sus familiares domiciliados en un punto céntrico de la urbe, ¿verdad? Y bueno, y así sigue, ¿verdad? Entonces empiezan a emitir estas publicaciones y todo pues para tener el pretexto de apresar a estos líderes que pasaron pues varios años en la penitenciaría, ¿verdad? Bueno. Luego también, y relacionado, ¿verdad?, con lo anterior, Ubico no le gustaba que se utilizara el término obrero, porque resulta que Marx había pronosticado, ¿verdad?, que los obreros eran quienes iban a realizar la revolución. Uh-huh. Entonces, Ubico llegó hasta prohibir que se utilizara el término obrero, ¿verdad?, y que se utilizara el término empleado, ¿sí?, no trabajador, porque ese también se miraba como sospechoso, ¿verdad?, y menos que se hablara de sindicato de huelga, ¿verdad? Entonces, y esto fíjense que también va a influir en que Ubico no apoyó casi nada, ¿verdad?, a los industriales, a aquellos gentes que querían fundar fábricas, establecer fábricas, ¿no?, o industrializar también el agro. Y esto se va a venir después en su contra, porque obviamente ellos buscaban igualmente, ¿verdad?, que hubiera desarrollo a través de la generación, ¿verdad?, que iban de productos, ¿verdad?, que iban a realizar las fábricas, ¿sí? Bueno. Luego también va a rechazar a los maestros, ¿verdad? Si vemos Ubico, ¿sí se escucha, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, se escucha, licenciado. Sí, Lita. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, a Ubico le caían mal los maestros, o sea, él decía que la gente tenía que aprender a leer, a escribir, a sumar y restar, o sea, como que lo indispensable. Uh-huh. Y bueno, Ubico también en su época se militariza la educación, igualmente van a ser oficiales que van a controlar, ¿verdad?, los establecimientos. Se va a enseñar a los chicos, por lo menos ya desde la secundaria, pues el uso de armas y pues cuestiones, ¿verdad?, como las formaciones y en fin, ¿verdad?, también en la universidad, ¿sí? Entonces, esto lo que va a hacer es que limita a los maestros porque no van a tener libertad de cátedra, ¿verdad? También van a ser obligados a marchar en los desfiles de 15 de septiembre, 30 de junio, y marchar al estilo de los soldados, ¿verdad? Además de que cuando la economía mejoró,
fíjense que no se aumentó los salarios de los maestros, ¿verdad? Entonces estaban bastante limitados. Por otro lado, las maestras, fíjense que en la época de Ubico se prohibió que las maestras que estuvieran casadas trabajaran. Decían, no, es que aquí no. O sea, se casó, ya es una señora, pues vas a su casa, ¿va? Además de que había controles que tenían que ser maestras que demostraran, digamos, honorabilidad y no sé qué, para que dieran buen ejemplo a los muchachos, ¿vale? A los niños. Entonces, también las maestras sufrieron, ¿verdad? Porque imagínense, se casaban a escondidas, cada quien se quedaba viendo en su casa, o eran cuestiones bien feas, ¿no? Para evitar ser despedidas, ¿verdad? Entonces, tuvo esa relación así bien conflictiva con los maestros, ¿verdad? De bastante rechazo hacia ellos. Bueno, entonces, si vemos entonces durante la época de Jorge Ubico, nada que ver con opinión pública, ¿verdad? También se censuraba los periódicos. O sea, Ubico era el que autorizaba que publicaban o no publicaban los periódicos. Imagínense qué terrible eso, ¿no? Bueno, entonces implementa, ¿verdad? Leyes de trabajo forzado como la ley de vialidad, la ley contra la vagancia, la ley de vialidad que contemplaba 2 semanas de trabajo, ¿verdad? Al año en construcción de caminos, ¿sí? Y se podía conmutar pagando 2 quetzales para no ir a trabajar en esto. Y también la ley contra la vagancia, que también, esta la estamos trabajando, era en la tarea 3, ¿sí? Que como podemos ver, cataloga como vagos, o sea, casi a toda la gente, ¿va? No permite que haya ninguna distracción, que haya tiempo libre, ¿verdad? Hasta los estudiantes que andan ahí abriendo la boca, ¿va? Que se capiuzaron, todos son considerados vagos y pues presos, o si no, pues a trabajar en las fincas, los que están en área rural, ¿va? Y limpieza en oficinas públicas, ¿verdad? O ayudar en otros tipos de cuestiones, ¿verdad? Para quienes están en la ciudad, ¿verdad? Entonces, estas leyes van a ser bastante drásticas y a garantizarles a los finqueros que van a tener personal, ¿verdad? Casi gratuito trabajando en sus fincas, ¿verdad? Bueno, además podemos decir, fíjense, don Jorge Ubico limitó bastante la educación ya a nivel de la secundaria y diversificado, porque estableció, durante su régimen se estableció un pago mensual que se tenía que hacer en los institutos. Entonces, muchas familias no estaban en capacidad de hacer estos pagos, ¿sí? Si tenían que pagar 2 quetzales al mes por un patojo, va para que estudiara secundaria diversificado. Y pues el papá ganaba, ¿qué? 25 centavos diarios, imagínense. O comían o le pagaban los estudios, ¿sí? Entonces, esto impidió que muchos jóvenes de escasos recursos pudieran seguir estudiando. Al mismo tiempo, también limitó a los jóvenes de clase media, ¿va? Porque se estableció una cuota al año, cuánto se podían graduar. Entonces también limitaba, ¿verdad? Que pudieran obtener, seguir estudiando y obtener otros trabajos, ¿sí? ¿Qué? Nada, se me traba la lengua. O obtener un empleo, ¿verdad? Por otro lado, fíjense que Ubico él ponía a trabajar en las oficinas de gobierno, ponía a trabajar juntas a gentes que se caían mal. ¿Por qué creen ustedes que hacía esto? A ver. Hay en los grupos, ¿verdad? Gentes que se caían mal entre ellas. Tal vez para que pelearan entre ellos y hubiera razón para despedirse. Ajá, ¿qué más? A ver. Tal vez para que incrementara la burocracia en el sistema. Ah, ok. A ver, ¿qué otra cosa? Pero mire qué tremendo, ¿va? Porque por un lado eso realmente afectaba el trabajo porque no se avanzaba. Ajá. Iba a haber muchos pleitos, se ponían el pie, ¿va? Para que el otro se equivocara. Pero además porque se delataban. Entonces le iban a chismear, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Y así él estaba enterado de todo. Ajá. Qué feo, ¿va? Tremendo esto, güey. Otra cuestión importante fue la aplicación de la ley Fuga. Esta ley era implementada ya por Francisco Franco en España. Entonces, y fíjense, se supone que a los prisioneros, a los presos políticos, ¿va? Los que criticaban al régimen, el
el carcelero le podía decir, a ver, escapate ahorita que no está viendo nadie, corre, andate, apúrate, va. Y ya cuando empezaba a correr, le disparaban por la espalda, va. Ya solo se le acercaban y el tiro de gracia en la cabeza. Entonces, imagínense. Y después cuando decían, ay, ¿qué pasó con el prisionero? Pues se escapó, ni modo, va, le tuvimos que disparar. Uh-huh. Entonces, eso también fue aplicado de manera así. Bastante se aplicó. Su ideología fascista, pues simpatizante de Hitler, de Mussolini, de Franco. Franco le envió un reconocimiento, ¿verdad? Una condecoración. Hitler, fíjense que Ubico se escribía, ahí sí que se carteaba, ¿va? Yo inventando palabras con Hitler. Entonces, hubo un submarino alemán que llegó a las costas de Izabal y luego los marinos llegaron hasta la capital y aquí marcharon y le rindieron honores al presidente y en fin, lo recibieron muy bien. Luego también mencionábamos que equilibró el presupuesto nacional, ¿verdad? Esto lo hizo reduciendo salarios de los funcionarios, pero sobre todo redujo las pensiones, ¿sí? De gente jubilada. Entonces, y a ellos, pues ellos sí se vieron bastante perjudicados. Y si vemos en cuanto a los salarios de los maestros, un director de escuela para 1940 podía ganar de entre 12 o 18 quetzales y los maestros ganaban 10, ¿verdad? Esto al mes, ¿sí? Mientras que estos eran los gastos que tenía el presidente para su despacho, asignados para el año, ¿verdad? Entonces, si vemos, su sueldo, 2.400, asignación para imprevistos, ¿verdad? Para sus chicles, 6.000, para la casa de gobierno, ahí sí que para caviar y todo lo que se le antojara para su... Entonces, casi 4.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, era un presupuesto bastante grande. Además, el Congreso le otorgó una pensión mensual, ¿verdad? Y vitalicia por su participación en el establecimiento de límites, ¿verdad? Con Honduras, que había sido un problema que había durado muchos años. Y posteriormente le otorgaron un premio de 200.000 quetzales. Sí, así. Eso sí fue solo una vez, ¿verdad? Igualmente por su participación en ese conflicto. Entonces, había mucha disparidad, ¿verdad? Respecto de lo que el presidente y su gabinete ganaba y lo que ganaban, digamos, los demás, ¿verdad? Empleados públicos, ¿no? Bueno, y ahí se notan las prioridades, ¿verdad? O sea, la educación realmente para él no era una prioridad. Bueno, entonces, se crea todo un mito, ¿verdad? Alrededor de don Jorge Ubico, para decir, ala, es que es bien galán, tiene porte, ¿verdad? Es valiente. Y se le empieza a presentar, digamos, en situaciones en donde demuestra su valentía, ¿verdad? Entonces, se empieza a hablar de él como alguien muy valiente, enérgico, honesto, ¿verdad? Casi como el Superman, el hombre araña, Thor y todos juntos, ¿verdad? Y se empieza a crear, ¿verdad? Esta imagen de que es el gobernante perfecto, ¿sí? O sea, yo no sé si ustedes le preguntaran a sus abuelitos o papás, ¿quién ha sido el mejor presidente de Guatemala? Yo creo que muchos dirían que Ubico, ¿verdad? Porque por el tema de la seguridad, ¿verdad? Que dicen, es que nadie, ustedes iban a acostar y dejaban la puerta de la casa abierta y nadie se metía, no había ladrón, ¿verdad? Ladrón visto, ladrón muerto y así. Pero digamos que hubo una estrategia, ¿verdad? Para ir construyendo esa imagen de este gobernante. Entonces, en las giras presidenciales que él realizaba cada año, lo acompañaba siempre un equipo, ¿verdad? Que iba filmando. ¿No? Gente que trabajaba con la tipografía nacional y ellos realizaban un noticiero que se llamaba Actualidades Guatemaltecas. Y esto pues se iba proyectando en los pueblos, ¿verdad? En las cabeceras. Así como en el cine, sí, como en el cine, así se iba presentando, ¿verdad? Entonces, difundiendo esta imagen, ¿verdad? De este gobernante tan seguro, con tanto carácter, porte, etcétera, ¿verdad? Tan honesto. Asimismo, también en los periódicos de la época, ¿verdad? Por ejemplo, vemos esta publicación en el periódico La Gaceta. Y entonces, aquí se comenta, ¿verdad? Ay, fíjense que aquí viene llegando alguien. Ahí está.
Entonces, sí vemos, dice, el general Ubico no es un mandatario, si vemos aquí mandatario con minúscula, ¿va? Sino un mandatario con mayúscula, que puede figurar dentro de la relatividad de los medios con un Roosevelt, o sea, Franklin Roosevelt, que era el presidente estadounidense y que tenía un papel bien importante entonces durante la Segunda Guerra, ¿verdad? Entonces, en fin, bueno. Entonces dice, al leer todo lo que obra Roosevelt, encontramos que muchos de sus actos ya habían sido anticipados en Guatemala por el régimen del general Ubico. Y si el tono de un Hitler y de un Mussolini y otros dictadores organizados es de forjar naciones nuevas, el general Ubico, sin dejar de ser un demócrata, cuidadito, está dentro de su tiempo de acción progresista y purificadora, que en muchos casos se ha anticipado. Entonces, se construye toda esta imagen, ¿verdad? Del presidente, ¿verdad? Del mejor de los presidentes, el perfecto y en fin, ¿verdad? Bueno, y pues dejó, ¿verdad? Hay un legado de edificios públicos que fueron construidos con trabajo forzado, ¿verdad? De indígenas, de gente pobre que trabajaba por la vialidad, ¿verdad? Trabajo gratuito, forzado. Entonces se construye el Palacio Nacional, llamado despectivamente por el pueblo en esa época el Guacamolón, ¿verdad? Porque había tanta pobreza, tanta miseria, y el presidente gastando en este palacio para inmortalizar su nombre, ¿verdad? Para quedar él allí, digamos, para la posteridad, ¿verdad? Entonces, el Palacio de Correos, caminos, ¿verdad? Y también los pabellones de la Feria de Noviembre. La Feria de Noviembre se organizaba en honor al cumpleaños del dictador. ¿Sí? Entonces, estos eran los, digamos, edificios, ¿verdad? Para exposición, que es donde están ahorita los museos de la zona 13, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hasta aquí ya tengamos algún comentario. Híjoles, apenas si nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? Angélica, usted levantó la mano. Sí, licenciada. Fíjese que una vez leí creo que fue en una revista, no mucho recuerdo, pero decían que el presidente Ubico al momento de que eran elecciones pedía el nombre y la dirección de las personas, que no, y así cuando ellos revisaban las votaciones, ¿verdad? Miraban quiénes no votaban a favor de él y los mandaba a ejecutar, dice. Por eso pedía dirección y nombre de cada una de las personas. Ay, no me extrañaría, fíjese. Interesante, pero ¿en qué revista lo leyó? Si no estoy mal, creo que era en una revista creo que se llama De Domingo, que sale los días domingos en Prensa Libre. Sí, ajá. Sacan buenos reportajes. Sí, sacan buenos reportajes. Sí, son bien documentados y todo. Sí, le digo, no me extrañaría porque tenía ese carácter, ¿verdad? Y siempre pues hacía fraude a su favor. Ay, Michi, no moleste. Sí, ay Dios, hay otra cosa le iba a mencionar, se me fue ahorita. No, pero sí, sí, le digo que sí, no me extrañaría por eso. Bueno, ¿qué dice Christopher? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Una pregunta. En ese tiempo que dicen que también era difícil que hubieran grupos de gentes. ¿Cuál era la excusa que buscaban o el medio para poder organizarse a la hora de que lo derrocaron? Lo que pasa, bueno, de esto vamos a hablar ya después de ahorita, sí, pues en la clase del viernes nos va a dar tiempo, pero fíjese que se van a ir dando varios acontecimientos, ¿verdad? Digamos, Ubico promueve una ley en la que los finqueros los exime de culpabilidad si ellos matan a cualquiera que se meta a sus tierras para robar alguna cosa, ¿va? Y esto va a ser utilizado por los finqueros para amedrentar, ¿verdad? A los campesinos, para que estén trabajando en sus fincas. Va a haber ya mucho descontento, ¿verdad? Los maestros, los estudiantes de la universidad, ya no se quiere estar bajo esta situación, ¿verdad? Entonces empiezan a organizar y van a haber varias protestas que se van a dar en la capital. También grupos de notables, podríamos decir, ¿verdad? Profesionales, gente reconocida,
que le entregan al presidente, ¿verdad? Memoriales en donde le piden, vaya, que renuncie, ¿verdad? Porque empieza a reprimir las protestas, en fin. Entonces ya se va a ir desgastando y renuncia, ¿verdad? Uh-huh. Y logró ser inmortal, dice Oscar. Sí, fíjense que todavía hace unos años, cuando iba a ser la elección donde participó Jimmy Morales, hicieron una encuesta de opinión, preguntándole a la gente, dejando libre, ¿verdad? ¿Qué personaje, qué presidente, ¿verdad? ¿Piensa usted que fue el mejor de Guatemala? Y ganó Jorge Ubico. Igualmente les preguntaban, bueno, ¿por quién votaría usted, verdad? Sí. O sea, puede mencionar cualquier personaje, ¿verdad? Que a usted se le ocurra que para usted sería el más adecuado para gobernar ahorita. Entonces, tiene todavía mucha presencia en el imaginario, ¿verdad? Bueno. Aquí dice Sergio que iba a dar anuncios. Sí, fíjense que es que estoy viendo que son las 57 para no atrasarlos más. Como les decía, el examen segundo parcial, entonces es el viernes 8, ¿verdad? De octubre. Vamos a tener repaso para ese examen este viernes, ¿sí? Porque la próxima semana no vamos a tener oportunidad de tener clase. Entonces, hasta aquí, hasta el día de hoy, va a ser el contenido. Híjoles, no se ha fijado, ¿verdad? Entonces, contenido del capítulo 8 al 18, del 9 al 18, perdón. Ay, Angélica, apáguenos el micrófono, por favor. Mire, ya lo apagué. Ok, gracias, muy amable. Entonces, eso va a ser, también esta información se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y para que estemos pendientes con lo de las tareas, ¿verdad? O sea, están abiertas todavía la tarea número 2, que es sobre la Universidad de San Carlos, sobre ese capítulo ¿verdad? Que está en el libro. Y también la tarea sobre leyes liberales. ¿Sí? Estas se van a fecha límite de entrega o de respuesta el martes 5, ¿verdad? El próximo martes, a las 11:59 de la noche. Entonces, para que estén pendientes y en algún momentito que tengan ahí las vayan resolviendo, ¿sí? O sea, las 3 tareas que se están realizando tienen una ponderación de 5 puntos cada una, que suman 15. Y entonces el examen va a venir sobre 25, ¿sí? Entonces, ahí para que ustedes estén bastante pendientes. Y como les comentaba, este viernes la clase, pues ahí vamos a tener un repaso, ¿verdad? Bueno, no sé si tengamos algún comentario al respecto o alguna duda. Ninguna, licenciado. Licenciado, yo tengo una pregunta. No sé si usted va a poner un como listado de las personas que sí hicieron las tareas, tal vez solo para verificar de que no haya fallado el sistema, porque imagínese que solo me aparezcan hechas 2 tareas, pero sí hice las 3. Uh-huh. Fíjese, Sergio, que es que en Moodle es raro que falle, ¿verdad? En ese sentido, sobre todo porque se dio bastante tiempo para que se realizaran. Mire, y ahorita